La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Naciones Unidas en 2015, se constituye como el acuerdo global más ambicioso en materia de desarrollo hasta el momento. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la culminación de un largo periodo de reflexión para la reforma de Naciones Unidas y del multilateralismo. Permite la inclusión y el compromiso de un gran número de actores para con los objetivos comunes. En el marco de este gran acuerdo, la paradiplomacia ha cobrado un gran impulso y protagonismo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han presentado como una magnífica oportunidad para los gobiernos locales de alinear sus objetivos con los globales, innovar en sus políticas públicas y asociar a ellas los esfuerzos de los actores sociales y económicos locales. Comunidad de Acción Exterior, estos gobiernos municipales y regionales han impulsado decididamente la adopción de estrategias para con la Agenda 2030. Ahora bien, para adentrarnos en este tema, en esta cápsula decidimos profundizar y responder algunas preguntas claves. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles? ¿Qué es la paradiplomacia? ¿Y qué función ha tenido en el desarrollo de la Agenda 2030? Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos a todos y a todas a Punto Global. En esta ocasión tendremos una cápsula más donde esperamos darles información que les sea útil y que fomente la discusión sobre los temas que aquí tratamos. En esta ocasión hablaremos precisamente, como ya lo escucharon en la introducción, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero primero quiero saludar también a Federico. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo va? Buenísimo. Para los que nos escuchan, que sepan que aunque este es un tema que al menos en la Academia de Relaciones Internacionales es un tema muy vivo y no solamente dentro de la Academia de Relaciones Internacionales, sino también ya en la vida cotidiana, porque me parece a título personal que es una agenda que se ve a todos los niveles, ya hablaremos más a fondo de eso. Em, si bien creo que es ese tipo de cosas que la ciudadanía tiene cierta noción, al menos alguna vez en su nombre seguramente alguna vez ha escuchado su nombre por ahí, tal vez en la radio, en la televisión o en redes sociales, pero sigue habiendo en ocasiones desconocimiento de cómo es que esta se lleva a cabo y sobre todo lo que representa y a veces cómo nuestros países pueden incidir dentro de la agenda, primero hacia adentro y también hacia afuera en los esfuerzos no solamente pues nacionales, sino también internacionales. Para conceptualizar un poco sobre esto, precisamente queremos comenzar esta cápsula platicándoles un poquito sobre las definiciones de los objetivos de desarrollo sostenible para que pongamos un poco de contexto en lo que estamos hablando. Y es que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se abrevian ODS, también conocidos como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030, que esta es la fecha en la que se tienen pensados que estos objetivos se cumplan, todas las personas disfruten de paz y prosperidad, ¿no? Sin embargo, haciendo un poquito de contexto histórico, estos objetivos tienen antecedentes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000, cuando gran parte de los países del mundo en la Organización de las Naciones Unidas pues habían comprometido para dirigir esfuerzos para reducir los niveles de pobreza extrema y estableciendo una serie de objetivos con metas e indicadores que vencían en el 2015. Está claro que estas metas no fueron cubiertas satisfactoriamente y es que sin hacer un recuento muy largo de la historia de cómo se ha venido dando sobre todo esto de la cooperación al desarrollo y el entendimiento en el cumplimiento de objetivos como este tipo de agendas, pues anteriormente el desarrollo era concebido solamente en términos monetarios, ¿no? O en términos de vamos a que los países de nuestro planeta puedan tener un desarrollo económico y tal vez estructural en cuestión de infraestructura, pero dejaban de lado muchas dimensiones, como vamos a ver que la actual Agenda 2030 sí las toma en cuenta. Sin embargo, para llegar a este punto, no solamente
tuvieron que haber agendas que no cumplieron con lo que tenían pensado como el objetivo del milenio, sino que también tuvo que haber un repensamiento y un reiniciamiento de cómo la sociedad internacional y el sistema internacional concebía lo que era el desarrollo, ¿no? E inclusive a la fecha sigue siendo un tema bastante controversial, donde algunos autores pueden definir ciertos parámetros de qué es el desarrollo y también por ejemplo, organizaciones pueden definirlo de otra manera. Sin embargo, sí hemos avanzado mucho o hemos tratado, me parece, como sistema internacional de avanzar en una línea lo más uniforme posible. Y justamente el concepto de desarrollo sostenible es el que da lugar a esta agenda, ¿no? Y que tal como lo ha definido la ONU, pues es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente, y esto es muy importante acentuarlo, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, ahora no solamente tenemos que pensar en el tema económico y en el tema de infraestructura y de pues simplemente ir aumentando tal vez reservas monetarias, sino tenemos que ser conscientes que no se puede desarrollar infinitamente en un planeta finito. Entonces, el tema de poder considerar no solamente los temas ambientales, sino simplemente que hay que hacer una mayor distribución de los recursos, una distribución más justa, y para ello se han puesto en marcha una serie de objetivos que les vamos a platicar más a fondo. Para agregar a lo que estabas mencionando, Ángel, me parece muy importante, además de- de elaborar el concepto de desarrollo sostenible, eh, abordar qué dimensiones abarcan estos objetivos, que principalmente integran todas las dimensiones del desarrollo sostenible, que son la económica, la ambiental y la social. Y se basan principalmente en un enfoque de derechos y que tiene un carácter de integralidad. Es decir, eh, los 17 ODS están integrados. Esto se puede explicar como que estos reconocen que la acción en un área afectará los resultados de otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países en estos objetivos se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados, de los sectores más rezagados a nivel global hasta el momento. Por eso mismo los ODS están diseñados particularmente para acabar con la pobreza, el hambre, el HIV y la discriminación contra mujeres y niñas. Claramente, sectores o problemas que han sido marginados hasta hace cierto tiempo en la agenda y hoy en día se vuelven prioridad. Asimismo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se contempla también otras dimensiones como la creatividad, el conocimiento, la función de la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad, los cuales son considerados sumamente necesarios para alcanzar estos objetivos en los distintos contextos alrededor del mundo. Además, me parece muy importante destacar la idea de que son de naturaleza global, de aplicación, y su universalidad involucra a países de desarrollo y capacidades diferentes. Y asimismo, promueve el respeto de las políticas y prioridades nacionales. Lo clave acá es que cada objetivo, cada uno de los 17 objetivos planteados, tiene sus metas específicas. Precisamente 169 o 169, las cuales están diseñadas para que cada país pueda aplicar dichas metas teniendo en cuenta su realidad económica, social, ambiental, por lo que estos objetivos variarán alrededor del mundo en relación a su ejecución. Y justamente esta naturaleza de universalidad que podemos ver, que no solamente se queda en las palabras, sino que también es ambiciosa en números, ¿no? Como justamente Fede mencionaba, son 17 objetivos con 169 metas. Es importante aclarar que cada objetivo tiene metas en específico a cumplir, y también cuenta con 231 indicadores globales, ¿no? Pero si vamos a hablar justamente de universalidad, a veces se discute mucho, ¿no? De que a problemas locales, soluciones globales,
Sin embargo, no es así de sencillo, ¿no? Podemos hablar, sí, que podemos tener justamente estos consensos y estas adopciones a este tipo de agendas, donde la gran mayoría, si no es que todos los países están comprometidos, al menos en palabra, con cumplir con estas metas. Sin embargo, a veces no se queda, puede suceder, claro, ¿no? Que por ciertos contextos nacionales las metas no se cumplan por desvío de recursos, por mala planeación, etcétera. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, ODS como el número 5 de igualdad de género o el número 3 de salud y bienestar, que me parece que en el contexto actual del mundo es sumamente relevante, donde, por ejemplo, de un país desarrollado, pues va a tener muchísimas más posibilidades, por ejemplo, como lo hemos visto de muchísimas maneras, de salir, por ejemplo, de problemas como una pandemia global, ¿no? De poder solventar su sistema sanitario y de poder, aunque sucesos que no se tenían esperados, como el COVID-19, poder seguir solventando los objetivos y las acciones para poder cumplir esos objetivos, ¿no? Porque al final de cuentas tienen los recursos para poder hacerlo, tanto monetarios como técnicos como humanos. Sin embargo, si nos trasladamos a un país, por ejemplo, países de renta media o países en desarrollo, donde las oportunidades y los propios problemas estructurales muchas veces no permiten cumplir con estos objetivos, estamos ante un panorama complicado, ¿no? Me parece también importante para discutir esto que sí está pensado que si bien son soluciones globales, también dentro del discurso de la Agenda 2030 está el que se apliquen estos objetivos y que se avancen esos objetivos según las posibilidades nacionales, ¿no? Sin embargo, me parece, no sé, ¿tú qué opinas, Fede, que a veces podemos tener estos consensos y reuniones multilaterales y demás? Sin embargo, si el problema es estructural, pues muchas veces el discurso va a quedar ahí, pero hay maneras y hay situaciones donde las vías de poder cumplir con estos objetivos en este tipo de países, por ejemplo, los países en desarrollo, mm, no se trata, pues al final de cuentas, ni de ganas ni de voluntad política, ¿no? Sino que llega a veces a ser inclusive hasta imposible poder avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. Coincido plenamente con esta idea que planteas de que no todos tienen el camino tan asfaltado en la misma medida como otros, sino que claramente los países, como hablabas vos, de renta media o más pobres, tienen muchas más dificultades para llegar a cumplir con estos objetivos. También coincido en la cuestión estructural que planteás, que claramente el núcleo, el seno de donde surgen estas ideas, generalmente es en ámbitos donde los países más desarrollados tienen influencia, por lo cual es más fácil para ellos cumplir con estas expectativas que proponen estos objetivos. Sin embargo, como opinión personal veo que pese a la desigualdad en el avance con estos objetivos, tal como sucedió con los objetivos de desarrollo del milenio, opinión personal, repito, no creo que lleguen a concretarse. Sin embargo, el solo hecho de plantearse estos objetivos nos acerca cada vez más a los distintos países y al mundo a lograrlos, reeditándose como fueron estos objetivos de desarrollo sostenibles para ir teniendo en cuenta los desafíos pendientes. Así que creo que sí, el camino es mucho más difícil para algunos países, para otros más fácil, pero que el impacto es positivo y también invita a colaborar entre los diversos estados a concretarlos. Sí, justamente lo que mencionabas, yo la verdad soy también de la opinión personal que vamos en un muy mal camino. Eh, Inclusive, bueno, hay varios países que se han puesto metas intermedias como el año 2025 para presentar avances. Y si bien es claro que sí ha habido avances positivos, también ha habido avances, no solamente no avances que no son tan positivos, sino inclusive retrocesos. Entonces, temas tan preocupantes, por ejemplo, y tan urgentes que a veces se parece o se piensa que están muy lejos como el calentamiento global,
pues la realidad es que ni siquiera se tendría que decir que están lejos, ¿no? Sino que ya son una realidad al día que estamos hablando de esto. Entonces, me parece también que una cosa, y ahí estoy también de acuerdo contigo, es que no se está en el camino correcto para el cumplimiento en la gran mayoría de los países, si no es que en todos, pero también es muy valioso que este tipo de agendas estén tan arriba en la discusión internacional, ¿no? Porque tenemos que comenzar claramente con este tipo de planeaciones. Concordamos que la acción tiene que ser más rigurosa y tiene que ser más oportuna, sobre todo más eficaz. Em, Sin embargo, me parece entonces que el hecho de que podamos converger como comunidad internacional en ese tipo de acuerdos sí es muy valioso, sobre todo por lo que mencionamos hace unos minutos atrás, y es avanzar en estas líneas de desarrollo, ¿no? Y de poder llevar no solamente esta idea de desarrollo económico, sino pensar en las dimensiones que ya estamos platicando, pero también pensar fuera del Estado, ¿no? Hacia dentro del Estado, que bueno, vamos a profundizar también con eso un poquito, con la paradiplomacia, pero justamente poder llevar las necesidades, porque creo que ese es otro punto muy importante, ¿no? Cada vez las necesidades de la población son mayores, hay mayores demandas. La demanda de agua, por ejemplo, en México hay entidades federativas que se están quedando sin agua y es una realidad muy preocupante que a lo mejor no se dimensiona como se debería dimensionar. Entonces, las demandas y los retos de gobernanza global son cada vez mayor y seguramente serán cada vez mayores, ¿no? Entonces, este tipo de coordinación, tanto de cooperación como de también de ayuda al desarrollo, pues me parece que tienen que ser, sí como lo son ya actualmente integrales, pero también tenemos que empezar, pues, a pasar un poquito del discurso a la acción, ¿no? Que sabemos que es como un eterno debate a veces en relaciones internacionales, pero sin embargo, me parece que la línea y la hoja de ruta es la correcta. Habríamos que discutir entonces y eso puede ser tema para un episodio más largo y tendido, cómo podemos acercarnos un poquito más al cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya conectando esta última idea que mencionaste directamente con la paradiplomacia, podemos ver, es importante ver el papel central que pueden tener los estados también en la ejecución de estos objetivos. Y bueno, antes de adentrarnos un poco, también es preciso definir, aproximarnos al concepto de paradiplomacia, que es un concepto que ha estado presente en numerosas discusiones académicas, debatido mucho en la teoría de las relaciones internacionales, y la paradiplomacia ha ganado su lugar desplazando paulatinamente la idea estatocéntrica del sistema internacional. Es un concepto complicado, el cual genera mucho debate su definición. En su visión más extendida, podemos definir a la paradiplomacia como la actuación internacional paralela y en ocasiones en contraposición a la diplomacia oficial, a la diplomacia de los gobiernos nacionales con organizaciones internacionales o entre los mismos países, eh, por parte de gobiernos intermedios y locales. En pocas palabras, se podría definir a la paradiplomacia como un modo diferente de hacer relaciones internacionales. Por parte, esta vez ejecutada por parte de los provincias, municipios o distintas divisiones administrativas que tenga cada país. Es importante la paradiplomacia en relación a los objetivos de desarrollo sostenible porque esta representa los intereses y aspiraciones de territorios acotados a una región particular y que tiene ciertas particularidades cuando se trata de regiones fronterizas y a su vez no desconoce la unidad del Estado-Nación. ¿A qué va esta idea? Es que justamente al representar a los intereses de determinados territorios, de determinadas regiones, permite la posibilidad de que estos, a través de la paradiplomacia, se puedan llevar a cabo proyectos, soluciones para encaminar a estos gobiernos, a estos países, a
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Algo importante destacar de la paradiplomacia es que refleja la relativa desarticulación internacional entre gobiernos centrales, impulsando a las autoridades locales a definir políticas internacionales para cumplir con estos objetivos locales, que, como ya mencioné recién, se compatibilizan con los objetivos de desarrollo sostenibles. También la paradiplomacia permite canalizar diversos liderazgos públicos que logran construir mayores consensos. También ayuda al fortalecimiento de las capacidades sociales situadas, y algo muy importante, la movilización de recursos, algo fundamental para la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, la paradiplomacia ha logrado extenderse a diversas áreas internacionales, ya sea desde hermanamientos a cooperación descentralizada, promoción comercial, atracción de inversiones y asociación en la búsqueda de distintos desarrollos conjuntos. Sí, buenísimo. Y en un tema a veces que no diría yo, bueno, no utilizaría la palabra nuevo, sino que ha tomado mayor relevancia en el sistema contemporáneo, es justamente este, ¿no? El de la paradiplomacia. Y también creo que es muy importante que nos adentremos en qué función tienen los gobiernos subnacionales en la Agenda 2030, ¿no? Y es que justamente es muy importante el papel que han jugado. Y antes de platicar un poquito sobre esta importancia y la función que tienen precisamente en la implementación, me parece que la importancia principal del gobierno subnacional, de los municipios, de los estados, de las provincias, como se conciba en los diferentes países, me parece que está en que son la unidad más cercana a la población, ¿no? Entonces, justamente son las unidades territoriales que están más cercanas a las necesidades y a poder solventarlas y entenderlas debidamente, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas veces un gobierno estatal, un gobierno nacional o un gobierno central puede puede ser tan vasto. Por ejemplo, podemos pensar en el tema, en Latinoamérica, podemos pensar justamente en Argentina, en Brasil, en México. Son países territorialmente grandes. También podemos pensar en países enormes como Rusia, ¿no? Entonces, a veces el tema de la centralidad se escapa un poquito de las manos del gobierno, ¿no? Entonces, es complicado, evidentemente, poder gestionar territorios que son muy vastos, no solamente hablando territorialmente, sino también muchas veces culturalmente, ¿no? O inclusive con diferentes formas de entender la gobernanza. Entonces, al estar precisamente tan cercanos a la población y a las necesidades, es donde su papel y su función en la Agenda 2030 toma una relevancia fundamental, ¿no? Al final de cuentas son el pilar que se encarga de implementar estos objetivos a la población. Entonces, precisamente esto también les permite, porque es otro beneficio que tiene el gobierno subnacional, les permite proyectarse internacionalmente, ¿no? Que en el mundo actual, justamente con el tema de los hermanamientos, con las redes de ciudades y con la cooperación descentralizada, entre otras herramientas que hay en la paradiplomacia, eh, juega un papel muy importante en el propio desarrollo de los territorios, entendiéndonos en las distintas modalidades del desarrollo sostenible, ¿no? Pensando en el desarrollo económico, en el social. Entonces, justamente, para los profesionales encargados de la acción exterior subestatal, es decir, de las relaciones internacionales de las provincias, los municipios y las divisiones administrativas de los estados, los ODS van a representar pues un marco esperanzador, ¿no? Pero así como venimos comentando que ofrece un sinfín de oportunidades, me parece que también pues es un reto muy grande porque precisamente si bien es una nueva alternativa de desarrollo sostenible, se necesitan buscar soluciones innovadoras y sobre todo soluciones complejas a los problemas públicos de la gobernanza, ¿no? Y aquí podemos hablar de mejores técnicas en las políticas públicas a través de las relaciones internacionales, ya sean directas o personalizadas, y con esto pues organismos supranacionales, los cuales les serán ejecutados por los respectivos gobiernos locales, ¿no? Eh, Me parece también aquí muy importante acotar el papel que juega la cooperación descentralizada en esta dinámica de los gobiernos subnacionales, pues justamente gracias a ella es donde podemos y donde los gobiernos
no centrales, pueden aprovecharse del sistema internacional de cooperación, del entendimiento que actualmente se tiene del desarrollo sostenible y poder no solamente vincularse internacionalmente con sus homónimos o con otras organizaciones supranacionales, sino también, o organizaciones no gubernamentales también, sino que también pues, les permite proveerse de las herramientas muchas veces para poder avanzar en el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Y acerca de la cooperación descentralizada, es muy importante saber que si bien es la acción de cooperación ejecutadas por los gobiernos locales, eh, todo esto le da al gobierno local ser el centro mismo de la ejecución. Y eso es muy importante porque a veces en el desarrollo un país puede recibir ciertos recursos, ya sean humanos, monetarios o técnicos, pero a veces la ejecución no queda del todo solucionada, ¿no? Entonces, una cosa es poder recibir los recursos y otra cosa es poder implementarlos donde se tienen que implementar y cómo se tienen que implementar. Entonces, el que los gobiernos locales puedan ser el centro de la ejecución es un panorama muy favorable, como les estamos diciendo, para poder avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, pero también esto representa otra problemática, y es que los gobiernos locales no están exentos de tener que estar conjugados con los intereses nacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, en la Constitución de México, está especificado que las relaciones internacionales tienen que ser exclusivamente llevadas por el gobierno central, ¿no? Sobre todo por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Y al respecto ha habido una serie de legislaciones que ha permitido a los gobiernos locales poder tener participación internacional. Sin embargo, siempre va a haber esta dependencia del gobierno central, ¿no? Entonces, esto en temas de cooperación y de gobernabilidad, pues representa un reto que los gobiernos locales tienen que afrontar, ¿no? Y para ir cerrando, pues justamente, según David López Romero, esta acción de los gobiernos locales en el cumplimiento de la Agenda 2030 tiene una valiosa utilidad dentro del contexto de nuestra realidad, dado que es un instrumento de emancipación para los municipios y gobiernos estatales, es decir, un trabajo de construcción y repensamiento del trabajo público subnacional, ¿no? Entonces es una puerta al desarrollo local con miras al desarrollo sostenible. Si bien eh, hablamos de emancipación, hay que tener en cuenta, sí, como mencionamos, esta dependencia también que siempre va a existir con el gobierno central. Y justamente un ejemplo de ello es que en, en me regreso un poquito al caso mexicano. eh, hay un estado, el estado de Oaxaca, que es uno de los estados con mayor turismo del país, que justamente la administración actual ha llevado todo un proceso de implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos. Inclusive es de las pocas entidades federativas que tienen un reporte que se hace cada cierto tiempo de cómo van, no solamente en términos como estadísticos del cumplimiento de los ODS, sino también en medidas que se han hecho desde la administración pública. Entonces, eso me parece que es un ejemplo que si han avanzado correctamente o no es otro tema de discusión, pero sin embargo, el proceso en el cómo se ha implementado es un ejemplo no solamente a nivel nacional, aquí en México, sino a nivel, yo diría, mundial. Entonces, bueno, a continuación Fede les va a contar rápidamente otro ejemplo, pero podemos pensar en diversas maneras de cómo esto se puede bajar al territorio y sobre todo, como ya se ha mencionado, que se apropie, ¿no? Porque al final de cuentas, no solamente se trata de que se baje del gobierno central al gobierno subnacional, sino que también del gobierno subnacional se baja la población, ¿no? Que es eso como otro debate también que puede surgir, pero que la sociedad civil y las organizaciones em, de la sociedad, pues también se puedan apropiar y también jueguen un papel fundamental que lo tienen también en el cumplimiento de la Agenda 2030 en el día a día, ¿no? Tal cual, Ángel, y coincido totalmente en la idea que mencionaste de que también para llevar a cabo la actividad paradiplomática alrededor del mundo, depende del país en cuestión, hay distintas dificultades. Muy interesante lo que mencionaste de México,
que es una función principalmente del gobierno nacional. Trayendo el caso para Argentina, me parece interesante ver la diferencia en relación a que en nuestra Constitución nacional, luego de la reforma del 94, se plantea la posibilidad de que los gobiernos subnacionales o provincias, municipios, puedan llevar a cabo acuerdos internacionales, por ejemplo, lo que facilita en gran medida al desarrollo de una política paradiplomática mucho más activa. Es más, hay numerosos ejemplos relacionándolo con los objetivos de desarrollo sostenible, en la cual distintos estados han firmado acuerdos desde hermanamientos hasta de financiación de proyectos fundamentales para el desarrollo y el cumplimiento de estos objetivos. Ejemplos, como lo es aquí en Santa Fe, donde vivo, la construcción de acueductos, que son fundamentales para garantizar la provisión de agua en toda la provincia, que no está totalmente provista y sigue en desarrollo. Y otro ejemplo muy interesante en el avance de estas relaciones es que en el año 2016 distintos gobiernos locales y regionales reunidos en Bogotá asumieron el compromiso con la localización de esta Agenda Global de Desarrollo, de esta Agenda 2030. ¿Qué significa esta localización? Es un proceso básicamente basado en el aprovechamiento de capacidades y oportunidades de las distintas ciudades y regiones, tal como vos lo mencionabas, en relación a la cercanía, a la posibilidad de ejecución de formulación de proyectos que presenten soluciones cercanas a la realidad. Y básicamente significa implementar agendas locales en ciudades y territorios para lograr metas locales y también globales. Esto también en relación a la idea de no adoptar una visión acrítica y vertical de los objetivos globales de la Agenda 2030 en contextos subnacionales. Básicamente estos ejemplos nos sirven para ver también esa desigualdad que hablábamos al principio del podcast que tienen los distintos gobiernos subnacionales para llevar a cabo una agenda paradiplomática que a su vez nos acerque más a los distintos países con los objetivos de desarrollo sostenibles. En ese sentido, yo creo que Argentina tiene mucho potencial aún, pero ha logrado aprovechar en ciertos aspectos esa paradiplomacia, sobre todo con respecto a las provincias más humildes o más pobres del país, en las cuales lo que se precisa, por ejemplo, es, como mencioné, el acceso al agua, que me parece representativo, sobre todo con estos objetivos de desarrollo sostenible que plantean objetivos tan altos cuando a su vez que Argentina quizás puede cumplirlos, pero quizás con objetivos que deberían ser más fáciles de alcanzar, tiene más dificultades y el camino mucho más obstruido. Sí, muy interesante el caso que nos cuentas, Fede, sobre todo para el caso argentino. En México también ha habido, inclusive el Plan Nacional de Desarrollo está alineado con los ODS y hay una estrategia nacional para el cumplimiento de los ODS puesta en marcha en 2019. Y también, rápidamente, también es importante, creo, mencionar lo que comentábamos sobre la participación, no solamente de los gobiernos nacionales y de los gobiernos subnacionales, sino también de la participación, como ya decíamos, de la sociedad civil y también de las organizaciones no gubernamentales, de las ONGs y de todos los actores, porque al final de cuentas, otro punto muy importante que me parece mencionar en el cumplimiento de estos objetivos es las alianzas multiactor, ¿no? Entonces, ese tipo de alianzas que va a contemplar justamente
el ver actores que no es que sean nuevos, sino que la dinámica mundial les ha dado últimamente mayor relevancia, ¿no? Por diversas cuestiones como la globalización, la integración regional, entre otras cosas, toman un papel sumamente importante en el cumplimiento de estos ODS que precisamente, por mencionarles algunos, recordamos, son 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas. Y bueno, al final, algunos de ellos son el fin de la pobreza, la salud y bienestar, como comentábamos en el objetivo 3, en el objetivo 4, la educación de calidad en todas las edades. El objetivo 5 me parece que es muy importante en todo el mundo, pero también sobre todo en los países que tienen mayor avance en esto, ¿no? Como puede ser Latinoamérica y otras regiones del mundo, como es el 5, en cuestión de igualdad de género, que se vive una problemática muy seria en este tipo de cuestiones. También en el objetivo, por ejemplo, el 17 es revitalizar justamente la Alianza Mundial para ejecutar estos objetivos. Y, por ejemplo, el 14, ¿no? Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los recursos marinos para el desarrollo, ¿no? Entonces, vemos que la dinámica y el cómo se ve estos objetivos es muy amplia, porque abarca no solamente, como decíamos, temas que son un poco, que ya se habían marcado con mucha prioridad anteriormente, como por ejemplo puede ser el fin de la pobreza, la educación o la salud, que usualmente antes en los objetivos del milenio eran lo que se contemplaba, pues ahora también justamente tenemos dentro de la conversación y dentro de las agendas temas como por ejemplo el medio ambiente o la igualdad de género que antes no se tenía concebido como si fuera la problemática a cumplir y por tanto no se tenía dentro de los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos gustaría ir cerrando, también agradeciéndoles por habernos escuchado y que también les sirva un poquito de incentivo, no solamente para escucharnos y para continuar con la conversación, sino para que ustedes mismos se embarquen en la investigación, en poder saber y acercarse a cómo en sus contextos, no solamente nacionales, sino locales, pueden ayudar en el cumplimiento de esta agenda si es que es de su interés, que es un tema que nos compete a todos los que habitamos este planeta, ¿no? A mí también me gustaría invitarlos a interiorizarse en los objetivos y, como dijo Ángel, a participar de alguna manera. Hay muchas instituciones en las cuales se abordan estos objetivos y se trata de actuar en conjunto para acercarnos un poco más, como son las ONG, y espero que les haya servido para informarse y reflexionar sobre el tema. Esto es todo por el episodio de hoy en Punto Global y los invitamos a estar sintonizados a próximos episodios de este podcast y también a próximas novedades que aparecerán en las redes sociales de Seri. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.